Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Buenos días, amigas y amigos de Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos pueden seguir a través de www.bonitaradio.net. También a través de www.ustream.tv/channel Bonita Radio. En YouTube, www.youtube.com/user/venceré con 2 E, con doble E al final. Y ahorita voy a seguir diciendo todas estas cosas que nos encontramos nuevas de este gran proyecto de Bonita Radio. Gracias a todos por estar conmigo. Les habla José Ariel Nazario en este programa de la nueva época de la previa. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los amigos estas vacaciones hasta cierto punto forzadas. Gracias por continuar llamándonos y bienvenidos al programa, que como les dije, tendremos muchos invitados sorpresa cuando aparezcan. Pero, de todas maneras, yo quería hoy empezar haciendo un poco de reflexión, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo y verdaderamente queriendo que todos nuestros amigos de Bonita Radio, en la propia naturaleza de este proyecto, pues entiendan que cuando uno especula, o sea, la especulación es algo muy atrevido, y yo usualmente pienso que se le debe dejar a los analistas o comentaristas políticos o de otra clase, simplemente comentaristas o analistas públicos, punto, porque los resultados de la especulación pueden ser muy propios, muy exactos, pero también pueden ser un poco fortuitos o alocados en algunos casos pues obviamente viciados por las premisas en las que uno predica la teoría. Pero por eso quisiera que siempre viéramos la previa lo más cercana posible a un clima educativo, a un clima de hacernos comprender mejor el proceso de vida, de gobierno en una democracia como la nuestra. Bonita Radio se instituye ya hace unos años y la previa, uno de sus programas casi inmediatos, dirigida a poder traer a ustedes el proceso político, la visión del proceso político, el análisis del proceso político, desde un punto de vista de inclinación hacia la cosa parlamentaria, hacia el gobierno por la gente, y tratar de entender las circunstancias legales y constitucionales, o sea, el marco de referencia en el cual se supone que uno se desenvuelve en nuestra sociedad puertorriqueña. Así que en ese sentido, ayer uno piensa de qué va a hablar y tiene que tener eso muy presente, pues sería mucho más fácil el hoy hablar de lo que está ocurriendo hoy y no tratar de enmarcar todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido en los pasados días dentro de nuestro orden político y de lo que debemos esperar nosotros en los próximos días. Nosotros, cuando nos fuimos en la Asamblea Legislativa e incluso cuando ya en los últimos programas de la previa, estábamos preveyendo lo que ocurriría, que sería la aprobación y promulgación de una ley relacionada con las corporaciones públicas. En este programa, sin entrar en los detalles económicos, pues eso es asunto de los economistas, ni entrar a considerar o adjudicar como finales cualquiera de las variables que pueden afectar el clima económico.
veníamos diciendo del problema terrible que presentaba la deuda pública. Es más, nos atrevemos a decir que desde comienzos de este cuatrienio, 2013, enero, ya en este programa nos habíamos planteado la preocupación por la situación fiscal del país y que que esa información no estuviese fluyendo de una forma consecuente, de una manera que le permitiera al país poder absorber con efectividad el ámbito total de nuestro problema fiscal, nuestro problema económico como país. Así pues, nos fuimos de la Asamblea Legislativa el 30 de junio y con ello pues una sesión muy interesante, repleta de medidas extraordinarias para atender esa situación económica y medidas de por sí muy conflictivas desde el punto de vista del ciudadano, conflictivas desde el punto de vista del consumidor, conflictivas desde el punto de vista de las relaciones gobiernos-empresarios y conflictivas incluso en las relaciones entre empresarios y empresarios. Y cuando hablo de empresarios contra empresarios, es que una de las cosas que no sale a la discusión pública, pero que es una que debieran plantearse aquellos que están bregando con la sociología de la política, y es aquella relacionada cuando vemos cómo se desarrolla todo un debate o se desarrolla toda una controversia entre lo que son las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas, y lo que es los distribuidores principales, las grandes empresas, las multinacionales que están en Puerto Rico. Ahí pues farmacéuticas farmacias, retail en general, venta al detalle en general. Y yo no tengo que ponerme a enumerarlo para dejar uno fuera o uno adentro, porque incluso tanto en uno como en el otro también hay empresas puertorriqueñas. Todo lo que pueda tender a concentrar la ganancia de unos mercados en unos pequeños, pues todo eso es lo que debemos llamar intereses que controlan. Así que, y lo estamos viendo, y vemos cómo un grupo y otro trata de influenciar la cosa de gobierno tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico y en cualquier otra jurisdicción, de manera de poder balancear las circunstancias, el ordenamiento a su favor y poder agarrar un poco más del mercado, o por lo menos evitar que otro se le haga muy fácil el poder acceder a ese mercado. Y eso está ocurriendo también en Puerto Rico. Vimos demandas por la quiebra que se han radicado, discusiones que se han generado y se generan todos los días, pero como volvemos a ver, como se trata de la cosa legal, pues vemos como la gente es muy cuidadosa y ninguno se atreve a llevar a cabo o a hacer pronósticos alocados. Porque los pronósticos alocados, el problema que tienen es que ninguno nos va a traer una idea de cuál es la solución al problema o a los problemas que tenemos. Todo eso lo hemos estado viviendo desde el 30 de junio. Digo, lo estamos viviendo antes. Lo que pasa es que antes lo veíamos en televisión, porque estaba activado el gobierno, estaba activado el Parlamento. El pueblo estaba reunido oficialmente, los representantes del pueblo, discutiendo los asuntos más importantes, el debate, las galerías llenas, obreros, partes interesadas, debates hasta altas horas de la noche, negociaciones entre líderes camerales con el propósito de echar hacia adelante lo que en realidad fue, y me perdonan y lo que voy a decir, no, o sea que me perdonen algunos si difiere, o si estoy diciendo algo que sea especulativo. No creo que sea especulativo. Desde el punto de vista de opinión pública, fue una sesión, la sesión legislativa pasada, fue una sesión dominada por la legislación promovida
por el gobernador, por el ejecutivo. Fíjese, si usted se pone el impacto lo tenemos tan fresco en nuestra memoria, que la primera parte de esta sesión que terminó el junio 30, esta sesión legislativa, o esta sesión de gobierno, vamos a ponerlo de esa forma, de que nos están activas todas las ramas del gobierno, en los primeros meses no retumba en nuestros oídos que no fuese otra cosa que lo que podría pasar, que no pasó o que pasó. El resultado se da en los últimos días de sesión, a finales de mayo, donde cae todo este montón de legislación del gobierno, y legislación que ya ustedes saben las consecuencias y resultados de la misma y lo que hemos vivido. Hemos vivido paros, hemos vivido amenazas de huelga, hemos vivido conatos de violencia, hemos vivido conatos de inestabilidad que culminan con la sequía. Y entonces nos viene la sequía. La sequía acompañada, evidentemente, de algún grado de torpeza en términos del manejo de las comunicaciones. Ejemplo, nadie le dice a nadie que se tome un agua marrón, que no sea chocolate, que te lo certifiquen con la marca, ¿no? Entonces, pues con esas torpezas, que son torpezas, que yo no sé, eso se lo dejo a los especuladores, pero hay varias cosas. Pueden ser inmadurez, puede ser actitud, esa es peligrosísima, porque es una actitud un poco cínica. Puede ser verdad científica, porque a lo mejor ya le hicieron lo que llaman el pH a esa agua y resultó que esa agua no contiene ébola, porque ese virus que es permanente, eterno, porque nada lo mata, el virus eterno del ébola, que ahorita vamos a hablar más del ébola, venga por el océano o venga envuelto en el polvo de Sahara. Así que la sequía ha sido una cosa extraordinaria. Y yo creo que aquí es que voy a hacer un paréntesis y esperar una breve pausa, porque la sequía es como un evento que yo lo he vinculado hasta con algunos vestigios un poco tradicionales, culturales de nuestros ancestros los taínos. Vuelvo con ustedes en unos segundos. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Regresamos, amigos, con la previa en esta nueva época, season. Yo he estado viendo muchas series en este verano extraño, y por eso les decía, mientras hablaban de la sequía y escuchando la cosa de la sequía, pues yo veía algunas series y vi un par de series, de buenas series, en la televisión, incluyendo una muy relacionada con los efectos de la guerra civil en los Estados Unidos. Y uno tiene la oportunidad de una reflexión. Y hablábamos de como dice mi compañera Kimberly, de un verano extraño. Nos quedamos que de momento estamos en una sequía.
y de momento estamos con todo el gobierno moviéndose a atender la crisis de la sequía. Y ahí hago un paréntesis porque la sequía es una cosa bien importante, bien importante. No tanto la sequía en términos de, no solo en términos naturales, o sea, en términos del factor vida para todo el mundo, sino también desde el punto de vista constitucional. El tipo se volvió loco, dirán ustedes. No me voy a volver loco. La gravedad de una sequía significa que el gobierno se haga cargo, responsable, autoridad absoluta en decirte cuándo tú podrás beber agua. ¿O es que ustedes no han pensado que el agua la controla las instituciones, o la va a controlar las instituciones de gobierno para evitar el caos de aquella sociedad que nos hablaban los científicos políticos de la guerra de todos contra todos, la supervivencia del más fuerte? Recuerden las novelas de Saramago, ¿no? Cuando se convirtió en un negocio, la muerte, pueblos con plagas. Pues, señores, cuando un gobierno decide ordenar el racionamiento del agua, es como decir, y no lo han hecho porque no pueden, de que pudieran controlar el sol. Si pudiésemos controlar esa estrella, pues amigos, tendríamos una cosa increíblemente importante, pero no controlamos el sol. El agua sí se controla. Y por eso es importante, cuando un gobierno decide racionar el agua, es una cosa muy seria para nosotros, y la cual nos planteamos periódicamente. Cada 20 años nos planteamos, y cada 20 años se vuelve a repetir la historia. ¿Cómo se repite la historia este verano? Número 1, no dragaron los lugares de captación, los lagos, y ya está fuera de control nuevamente. Fuera de control nuevamente todo ese matojo, todas esas algas marinas que tampoco las mata ni el ébola. 2, siguen los salideros. 3, sigue la misma autoridad en el debate público y siguen los mismos comentarios, chistes o de buena o de mala fe o sin ninguna fe, de que porque uno se puede beber un agua marrón. O sea, es lo mismo, se repite, es ciclicar, es como si fuera ley de vida. Y eso, cuando uno dice que parece ley de vida, es que nos estamos acostumbrando. Y si nos estamos acostumbrando, hay buenas costumbres y hay malas costumbres. Y esa sería otra mala costumbre. Fíjate todo lo que ha pasado en este verano, del 30 de junio al día de hoy, aquí en Berlín. Y llegó hasta una depresión tropical. No me voy a poner técnico, por favor. Una cosa del tiempo que trajo lluvia y trajo viento y trajo mucha agua muy necesitada, y de momento se llenaron los acuíferos y de momento se suspendieron todos los planes de racionamiento temporariamente. Temporariamente va a ser siempre, porque si se repite cada 20 años, pues es temporero, unas temporadas más largas y otras temporadas más pequeñas. Y entonces llegó ese cosa que nos mandaba el huracán, el Dios. No, hay otros nombres taínos que yo los investigué durante este proceso. Nada, que los indios respetaban, y los indios sabían que eso venía, y los indios sabían cuando venía la sequía. Ni Frei, ningún cura, ningún colonizador,
ni ningún jeroglífico nos ha dicho que se exterminó la ciudadanía por la sequía. La Biblia que habla ya de cuando las plagas en Egipto, que José era que se llamaba el hombre, ¿no? Sí, le dio allí a aquella gente para que aprendiera vergüenza y cogiera vergüenza el faraón. Ya, película, nada. Este verano hubo hasta una guerra. Mataron miles de personas y cientos de niños en Gaza. Y 4 locos del otro lado se saltaron tirando misiles para Israel, la nación. Lo del pueblo escogido es una cosa de la Biblia también, allá de ellos, de unos libros especiales, el Torá, que hay 20 interpretaciones, 60 denominaciones, y una de ellas es política, que es el sionismo. Y es la que cree que aquello es derecho divino y que nadie que no haya sido directamente circuncidado, para hacer algún ejemplo, puede vivir allí y se tiene que largar para el infierno o empujarlos para que se caigan en el mar. Y por alguna razón pueblos están peleando desde que la historia es historia hasta que llegaron los romanos y pusieron orden. Pero una vez se fueron los romanos, una vez se fue el imperio, el caos de nuevo, caímos de nuevo. No respetan ni la descendencia, porque después de todo, todos son descendientes de Abraham, alegadamente. Aquí todo el mundo desciende de Abraham. Abraham es el hombre mono en la religión. Sí, el mismo principio, el primero que recordamos a Abraham. Nadie recuerda antes que Abraham. No mucho, no, yo no recuerdo mucho antes de Abraham. Posiblemente al faraón. Nada, no, medio en broma y medio en serio. Pero sabemos que antes de Abraham solamente no es. Bueno, así es la cosa. De todas formas, amigas y amigos de Bonita Radio, nos están ocurriendo muchas cosas muy rápido. Y entonces vale la pena ahora que digamos dónde estamos y qué pasa. ¿Qué pasa hoy? Hoy nos levantamos nuevamente con discusiones sobre la situación económica del país y unas instituciones en los Estados Unidos, algo que también ha ocurrido durante estos días del receso político y electoral, proponiendo ciertos remedios y ciertas acciones que básicamente se reducen a número uno. Hay que bregar con la reforma contributiva. Bregar con reforma contributiva no es nada más que bregar en cómo el Estado cobra al ciudadano o cuánto paga el ciudadano por mantener al Estado, la estructura del Estado. Y eso quiere decir, en una sociedad democrática, cuánto van a pagar de contribuciones y cuánto deben pagar y cómo se distribuye esa carga económica. E inmediatamente la otra recomendación es la recomendación relacionada con lo que ya sabemos, que lo sabemos desde que empezó el cuatrienio y que lo venimos discutiendo, y que el 30 de junio cuando nos fuimos con la bomba en las manos explotando, que es el desastre de las corporaciones públicas y la necesidad, el desastre fiscal. Recuerden, no estoy diciendo de funcionamiento, por favor, no, yo creo que podrían haber cosas mucho peores, muy peores. Yo creo que hasta cierto punto hemos adelantado en unos controles mínimos, o por lo menos de calidad, de percepción. O sea, yo considero que el servicio de luz que yo recibo es eficiente. Yo he estado en otros pueblos, en otras ciudades donde se va la luz. También se va la luz en otros lugares del mundo. Ahora, es que alguien me está diciendo, ten cuidado que esto va a reventar ya mismo. Pues, coño, yo no soy electricista, pero si me lo dice un electricista le creo. Y me están diciendo que esto está a punto de jorobarse. Que las plantas están viejas, que las plantas necesitan modernización, que las plantas necesitan acción, que los niveles de seguridad están por el piso, que se nos pueden electrocutar los empleados, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros primos. Hay que preocuparse, ¿no? Por eso.
Pues entonces, eso lo tenemos hoy presente. Tenemos presente hoy, fíjense cómo es que todo está, ¿es un orden o es una conspiración publicitaria de comunicaciones? Diría uno por ahí relajando con cierto grado de paranoia, ¿no? Hacienda anuncia que tiene que suspender un programa de recolección de contribuciones, el programa Pico, que no es otra cosa que tú coger y cobrar las contribuciones en el muelle. Ustedes saben lo que es recoger, contabilizar y cobrar las contribuciones en el muelle. Eso puede ser la solución a todo. La importancia de eso es extraordinaria y tiene varias vertientes. Número uno, afecta, incide, es parte del diagnóstico. Es importante considerar, determinar y analizar la capacidad de captación del ELA. Se ha dicho, se ha redicho y todo el mundo lo estipulan en mociones, de que Puerto Rico ha sido deficiente en recoger, en colectar, como diría allá en Estados Unidos, el colectar, el cobrar las contribuciones personales, individuales, corporativas, de todo tipo, habido y por haber. No cobran ni las licencias. Porque si vas a las tragamonedas te dicen que hay un montón por ahí legales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tienen licencia? No. O sea, el Departamento de Hacienda nos anuncia desde ayer, nos viene anunciando y revienta hoy oficialmente que ha tenido que poner en hold, detener, suspender, interrumpir, dejar de poner e implantar el programa de colección en el muelle por problemas técnicos, y vamos a seguir elaborando porque esto es la culminación del receso legislativo. Vuelvo con ustedes en unos segundos. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Somos Bonita Radio. Síguenos en newspeak.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Volvemos, amigas y amigos, aquí a la previa. Déjame ver una cosita aquí que... Ok. Una buena noticia en términos de información. No tengo ahora, yo soy un baby boomer, y a los baby boomers que éramos alérgicos cuando chiquitos, esto es un paréntesis, desarrollo de la medicina, con el doctor José Luis Nazario. Pero cuando uno era chiquito, en el tiempo mío, a los alérgicos, los asmáticos, no nos vacunaban. O sea, nosotros pasamos toda nuestra niñez expuestos a contagios de los malos y a todas las enfermedades virales habidas y por haber. En mis tiempos, sarampión, la papera o farfallota, la varicela, todas esas enfermedades que ya a los niños no les da ya, porque la ciencia encontró una vacuna. ¿Cómo cambian las cosas? Pues nosotros teníamos que vivir expuestos a todo eso. Gran parte era la preocupación de los médicos porque no había todavía la capacidad analítica que existe en el día de hoy de estudiar toda esa cosa de
como estudia José Yo, las células madre, etcétera, anticuerpos, etcétera. Y también porque, nada, con el temor a una reacción alérgica a dichas vacunas. Con el tiempo, pues ya los médicos han desarrollado pruebas que te permiten saber a ti si tú eres o no eres alérgico a los virus que están en esas vacunas, que generalmente es huevo, es una de las cosas principales en la vacuna, tengo entendido. Es un elemento que está presente en muchas vacunas. Pero de todas maneras, pues a mí me han dicho que a mi corta edad, pues ya puedo o debo, incluso debo comenzar a vacunarme. Así que este es un anuncio para todos los baby boomers, de que recordemos, las vacunaciones son importantes, y más en un país de sequía. En un país de sequía, aunque a lo mejor eso afectó también la supervivencia de Aedes aegypti. Les dije que ahorita hablaba del ébola. Pues entonces tenemos nosotros que Hacienda, el Departamento de Hacienda, ha dicho que no puede, que se le desenchufó alguna máquina, que tienen un problema técnico, que el programa no funciona lo suficientemente rápido. Algo que impide que se cumpla con una ley, que impide que se implante un programa de recolección, de cobro de dineros para el Estado. Un programa que va a permitir y va también a ayudar al cobro del IBU, que se pierde y se diluye. ¿Por qué? Porque no hay efectividad en la capacidad de cobro, captación. Hacienda nos anuncia que ha suspendido un programa sin tan ni tan, diciendo que se van a emitir órdenes administrativas para atender la situación, lo que quiere decir que esto puede ser para un poco largo. Nadie establece unas reglas. Si la cosa no va a durar lo suficiente como para tener que diseñar, desarrollar programas y metodología. Esto es una cosa gravísima. Esto es una cosa grave para el país, para la lucha que lleva el gobernador de acreditar la capacidad de Puerto Rico para atender efectivamente sus problemas, en términos de metodología. ¿Por qué? Porque advertimos que obviamente de eso vamos a hablar ya mismo vamos a hablar de eso también, porque hay unas cosas que son los Estados Unidos los que tienen que resolverlas y dejarse del jueguito de seguir haciendo recomendaciones acomodaticias, self-serving a los Estados Unidos. O sea, en una actitud no solamente supranacionalista, imperial, racista, casi racista. Piénsenlo bien y se van a dar cuenta de que es verdad. No está tan como niños cuando nos han estado administrando y han estado poniendo piedras cuando le da la gana y quitándolas cuando le da la gana en el camino de nuestro desarrollo. Hacen caso para unas cosas a los puertorriqueños y para otras no. Doble vara, indiferencia. Lo otro, lo mínimo, ¿qué remedio? Si nos regamos por todo el este de los Estados Unidos, hicimos los trabajos que nadie quería hacer, junto al negro. Nos les pegamos de las entrañas. Si no, hace rato que nos hubiesen dado la patada, como se la dieron a Filipinas, como se la dieron a otros países, o como se quedaron, o nos tendrían, que yo no sé si nos quieren tener de esa manera, y yo no sé si hay gente que quiere que estemos de esa manera, como el gran tesoro apreciado colonial, a base, centros turísticos,
lavado de dinero, juego, puente en el tráfico de las drogas, jurisdicción consumidora, gran consumidora, con libre acceso, o sea que siempre está lleno, por más gente que se va, siempre está lleno, siempre hay fila, siempre hay tapón, siempre está lleno. Gran consumista que le deja un montón de dinero a la gran corporación. O sea, ustedes ven la importancia del anuncio de Hacienda. Esto es una cosa que yo hubiese en otros países del mundo. Hoy habría reunión del gabinete. Y entonces, amigas y amigos, si usted busca, desde el punto de vista de gobierno, con excepción de las improvisaciones que hemos aquí hablado Kimberly y yo, algunas de ellas muy malas, o sea, y la naturaleza humana del analista o del que especula puede ser de tal naturaleza que en cuestión de segundos, el ejercicio de la función pública es objeto de burla. Y en una sociedad de tolerancia hay que tolerar la burla, hay que aceptarla, hay que vivir con ella. Pero, ¿qué otro vimos? Un ejecutivo con machete en mano, arriesgando su vida y la seguridad permitiéndole al gobernador envolverse en una actividad que le puede caer un árbol encima, que le puede caer un rayo encima, que le puede venir un derrumbe encima, que se puede zafar el machete, Dios no lo quiera, que hay un loco en la calle en esos momentos que lo ha perdido todo y que llega a desahogarse con el gobernador, le permiten que esa sea la fotografía que invade los medios. Señor, debieron haber recogido ese árbol antes de que llegara el gobernador por allí. ¿O fue de momento? No fue de momento porque había hasta machetes. ¿De dónde sacan los machetes? ¿Los tenían en el baúl del carro? No, hombre, no. Fue fabricada la foto. Y es normal, yo lo entiendo. Pero creo que quien lo planificó mal. Mejor me hubiese ido a una misa de acción de gracias el domingo por la tarde o el sábado por la noche a alguna comunidad donde algún cura dio la misa o algún pastor dio un culto. Más, señoras y señores, más, a mi juicio, se gana. Y entonces, ante todo eso, esa es la agenda. Miren lo que ha pasado en 30 días, todo lo que ha ocurrido. Y el gobierno no ha hecho nada. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora entonces? ¿Qué va a ocurrir? Hay una cosa muy interesante desde el punto de vista legislativo, y esto es para los amigos. Yo voy a tratar de elaborarlo un poco más desde el punto de vista empírico. Me gustaría estudiarlo, pero nuevamente, cuando las cosas se estudian con teoría también, porque tú dices, voy a estudiar, mañana voy a hablar sobre el matrimonio. Mi madre, tendrás que leerte, y está programas y programas, cómo se origina la figura del matrimonio, el contrato civil, el aspecto religioso, bla, 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 bla. No. Yo quisiera, cuando uno va a hacer un poco de investigación, lo quiere hacer sobre algo que llama la atención. Este ha sido uno de los recesos legislativos y políticos, con excepción de doña Tormenta Berta, donde menos actividad hemos visto. Obviamente camina un pececito, un renacuajo que le da alrededor de todo el ambiente, que ¡pam!, da su brinco
brinco que uno dice wow, de sorpresa, pero brinco que también pueda significar que ya no son extraños, que ya no es una cosa extraña, y es el ELA soberano. El ELA soberano antes brincaba y todo el mundo le caía encima, ¡pam!, se movilizaba todo. En este receso de verano intentaron eso. ¡Pum! Fallido el intento de dar por terminado el issue del estatus, y dentro del issue del estatus, el problema que tenemos los que creemos en una relación no colonial, no territorial con los Estados Unidos, o para todos los efectos cualquier relación con los Estados Unidos. Hay cosas muy generales que son las que he mencionado, y hay cosas muy específicas también. Y entre las específicas que menciono es que el americano adapta a su derecho constitucional las cosas según le da la gana, ya sea por vía interpretación o ya sea por de facto. El de facto es la Guerra Fría, el de facto es la cosa imperial, el de facto es el espionaje, el de facto es el subsidio de operaciones clandestinas para desestabilizar gobiernos o individuos, para espiar a los rusos, o los rusos espiarnos a nosotros, y ahora lo último, para que para la mafia rusa haya robado billones de datos de personas en los Estados Unidos, un robo cibernético. Entonces de momento salta el pez, y que era chiquito, era el que conocíamos, y de momento salta un pez más grande, y de momento salta otro pez más grande, y de momento salta otro pez más grande, y entonces, mis amigos y amigas, esos peces del ELA soberano son peces de mucho peso. Son peces de mucho peso, creámoslo o no. A algunos no les gustará, a otros les encantará, a otros a mi plin dirán, pero esos peces son peces importantes. Y por primera vez, 13 de 18 senadores de la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, o sea, el 66% de la delegación del Partido Popular en el Senado es soberanista. Vuelvo con ustedes ya mismo en unos segundos. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De la previa, llegó el momento, debemos dedicar el próximo minuto a darles toda la introducción, nueva introducción que tenemos de la diseminación de Bonita Radio a través del mundo entero. Saludos a todos los puertorriqueños que se encuentran en México en el torneo. Anoche perdimos, no voy a hablar de deportes hoy, estoy bien molesto, tengo mucho coraje y tengo mucha frustración porque perdimos anoche, y no porque perdimos como perdimos. Nos sacaron el juego del Buche. No hablemos de eso, pero
a todos los amigos en todas partes del mundo que estén los boricuas, hasta en la luna. Somos Bonita Radio. Bonita Radio transmitiendo desde la capital del archipiélago de Puerto Rico, right in the middle of the Caribbean, colindando por el norte con el Atlántico y por el sur con el Mar Caribe. Así que bienvenidos a la previa. www.bonitaradio.net, www.ustream.tv, /channel, Bonita Radio, www.youtube.com, /user, venceré, con 2 E al final, con doble E al final, www.itunes.apple.com, /US, /podcast, Bonita Radio, y www.ivox.com, /podcast, Bonita Radio, y obviamente en facebook.com, Bonita Radio, y nos pueden seguir a través de Twitter en Bonita_Radio. Gracias por estar con nosotros, y esta es Bonita Radio, enviando señal a través de todos los medios y al mundo entero desde Borinquen. Amigos, les decía que entonces nos encontramos en una situación muy interesante aquí en Puerto Rico, y es que pues ya está todo como que volviendo a la normalidad. Y todo vuelve a la normalidad con ciertas complicaciones adicionales. No, si esto es divino. La primera, el transporte público. El transporte público en nuestra área metropolitana. Un anuncio de que la AMA, que es operado por una corporación pública que también está con graves problemas económicos, le quedan pocas guaguas. Los sistemas paralelos privados han resultado ser más eficientes. De todas maneras y de todas formas y de todas maneras, anuncia que solamente va a tener 14 rutas. Así que menos guaguas veréis. Y parece que pronto llegarán las piscicorres de nuevo. Y volvemos a los tiempos, cuando yo era niño, en la parada 25 en Santurce, que en las esquinas esperábamos que pasara la piscicorre, que nos recogiera y nos llevara desde Santurce, todo la Ponce de León hasta el Viejo San Juan. Entonces, tenemos también, no solamente este asunto de la transportación pública, sino que lo de Hacienda, transportación pública. ¿Y qué pasa? Y el comienzo de una nueva sesión legislativa, donde dicen que vamos a hablar de estatus. Bien interesante, les decía ahorita que voy a estudiar y voy a compartir con ustedes en algún momento lo que ha ocurrido este verano en términos de la Asamblea Legislativa. Y es porque la Asamblea Legislativa tiene este primer verano, luego de haber aprobado una reforma legislativa. Y es el momento para empezar a ver los efectos de dicha reforma. Yo voy a trabajar la teoría de que este ha sido uno de los veranos de menos productividad legislativa comparado con otros. Y tratar de establecer, y va a ser muy difícil, si eso está íntimamente relacionado con el asunto del legislador parcial, si eso tiene algo que ver con la eliminación de los emolumentos y dietas, y cómo eso se convierte en un instrumento de disuasivo o inspirador en la cosa del servicio público. Yo dejaría que los que especulan sigan especulando, y me cubro con la excusa de que voy a hacer un estudio científico para poderme tomar más tiempo y poder observar la cosa. Pero les adelanto que esa es la realidad. Cuando es una realidad un poco prejuiciada también. Y es una realidad prejuiciada
porque posiblemente los instrumentos de medición de la función legislativa en realidad no existen. Usamos algunos que son un poco estereotipados y que yo siempre he dicho que no necesariamente son el mejor instrumento de medición, particularmente en nuestra jurisdicción. Y no solamente en nuestra jurisdicción, sino que me parece que son instrumentos que invitan a degenerar la importancia, la profundidad que para mí tiene la función legislativa. En segundo lugar, tú no tienes que determinar si también estamos viviendo un momento donde lo que ocurrió o consecuencia de lo que hablábamos ahorita, que era la importancia de la legislación del gobernador, han puesto tanta presión sobre el proceso legislativo que entonces el proceso legislativo ha reducido un poco, parcializado un poco, planificado sus actividades para beneficio un poco personal, un poco político, más que de gran impacto social, y le ha dejado el campo al Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo ocupa ese campo, es peligroso. Peligroso para la democracia, obviamente. Y en segundo lugar, es peligroso porque puede ser sintomático de unas cosas que estén ocurriendo adicionales a el desbalance constitucional. Son cosas de que, en efecto, el poder político absoluto es del Ejecutivo y el Ejecutivo motu propio ha decidido asumir ese rol. Número 2, que el proceso legislativo esté en una actitud de ver y esperar antes de nosotros poder ver que se desarrollen algunas respuestas a toda esta serie de cosas que hemos hablado que están ocurriendo y que sin duda alguna tienen al país el ruido de cuando viene el río en la sequía, que escuchamos que el río viene bajando, la corriente, ese ruido. Y lo último es que la situación haya llegado a un punto de que no exista mucha esperanza y que entonces empecemos a ver una separación, un desvincularse entre los miembros de un cuerpo político y los miembros de otro cuerpo político, queriendo decir yo, obviamente, las fuerzas políticas empiecen a dividirse. Eso es muy interesante y por eso los invito a que estemos conmigo la semana que viene, en la previa, donde vamos a tratar de precisar lo que pudiese ser la acción de los próximos 90 días en el Parlamento puertorriqueño. Buen día, amigos, y hasta la próxima semana. Somos Bonita Radio. Síguenos en Facebook.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, Facebook.com, Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.